Nosotros leemos juntos Ruth 2:12. ¿Todos lo tenemos? Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Aleluya. ¿Pueden tomar asiento? Hemos orado a Dios por su palabra y ahora vamos a meditarla. Puede sentarse, pero no deje de alabar a Dios y bendecir su nombre mientras meditamos su palabra, que es poderosa. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Quiero meditar una historia con ustedes que tal vez la conocemos un poco. Es una hermosa historia que está en el libro de Ruth. Son solo 4 capítulos, pero llena de mensajes, de muchas cosas preciosas. El tema de esta mañana lo he titulado Mi refugio es Jehová. ¿Sabe? Creo que en alguna temporada de nuestra vida nos hemos sentido, alguien se ha sentido alguna vez como que no tiene a dónde correr. Como que decimos, no tengo a dónde ir, no tengo dónde cobijarme, dónde encontrar ayuda o respuesta. Y nos sentimos así en algún momento de la vida. Esas etapas Dios las permite para que tú y yo podamos despertar y decir, creo que lo que yo necesito, creo que mi único refugio, ya que no encuentro refugio en esta tierra, creo que mi único refugio está en alguien sobrenatural, en alguien poderoso que se llama Jehová de los ejércitos. Antes de contarle la historia de Ruth, quiero contarle en qué época se desarrolla esa historia. Es en la época de los jueces. Y en la Biblia encontramos que en la época de los jueces, dice en la Biblia así textualmente, dice ahí en el libro de los jueces, que cada quien hacía lo que bien le parecía. En otras palabras, había un desorden tremendo en Israel, no había temor de Dios, no había respeto a Dios, pero siempre en la Biblia se encarga de que en tiempos de olvido, en tiempos de pecado, de rebeldía y desobediencia, la Biblia se encarga de traernos a nuestra historia o a nuestra memoria personajes que a pesar de que el mundo estaba separado de Dios, a pesar de que el pueblo de Dios estaba olvidado de Dios, Dios siempre nos tiene en la Biblia una historia que en medio de esa circunstancia alguien se levantó, confió, creyó en Dios, tuvo temor y obedeció al Señor. Pero en esa historia, en esa etapa de la vida, en esa condición, hay un matrimonio, Noemí y Elimelech. Noemí, que significa dulzura, y Elimelech, que significa Dios es mi rey. Ese matrimonio son israelitas, pero ellos deciden conservar en su corazón el temor de Dios o el conocimiento de Dios. Y cuando viene una hambruna terrible a Israel, ellos, por causa de la hambruna, como fue en el caso de Jacob, ¿se acuerdan cuando José fue vendido a Egipto? Y en Canaán, donde estaba Jacob, vino una hambre terrible y tienen que ser llevados todos hasta Egipto para poder sobrevivir. Algo parecido acontece en la época de Noemí y Elimelech, porque ellos tienen que irse, pero se van a Moab. Y en Moab dice la Biblia que después de un tiempo muere Elimelech y sus 2 hijos, que eran Mahalón y Kelión, hijos de Elimelech y Noemí, que también eran israelitas, ellos nacieron en Israel y fueron llevados por sus padres hasta Moab. Pero dice que muere Elimelech allá y sus 2 hijos buscan esposa y se casan con 2 mujeres moabitas. Una se llamaba Orfa y la otra se llamaba Ruth. Se casan los muchachos con estas jovencitas y después de un tiempo mueren los 2. Y queda Noemí viuda y sus 2 nueras viudas y las 3 quedan solas en Moab. Imagínense usted, hermano, qué historia tan triste, tan lamentable. Una historia rodeada no solo de pobreza, porque tienen que salir de su país para buscar una esperanza en Moab, pero aparte de que viven esa experiencia, llegan a Moab y lo que parecía estar bien termina en muerte. Muere Elimelech, muere Mahalón, muere Kelión y las 3 mujeres quedan desamparadas. Esta mujer, Noemí, que significa dulzura,
Dice en la Biblia que fue tanta la tristeza que recibió, fue tanto el dolor, fue tanta su amargura, que dice la palabra del Señor que cuando ella regresa a Israel, dice la palabra del Señor que les dijeron la gente, capítulo 1, versículo 19, anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, o sea, daba tristeza verlas. Leo este versículo para que usted se imagine nada más cuál fue su condición cuando regresaron. Dice que daba tristeza verlas, se conmovieron a causa de ellas. Dice, y decían, ¿no es esta Noemí? O sea, la gente empezó a reconocer a Noemí. Los que la vieron partir, aunque habían pasado algunos años y ya venía más avanzada en años, dice que la reconocen y se preguntan, oye, ¿no es esta Noemí? Y entonces dice que Noemí respondió, no me llames más Noemí, sino llamadme Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Noemí significa dulzura. Y dice Noemí, ya no me llamen por ese nombre que mi padre me puso, porque ya no hay dulzura en mí. He sufrido, he perdido todo, no tengo riqueza, no tengo nada. Y sabe incluso lo que su esposo Elimelech dejó en Belén, dejó acá en Judá, lo que ellos dejaron aquí por irse a Moab, como murieron al regresar, esa tierra ya no es de ellos. Para recuperar esa tierra tenía Noemí que tener esposo y ser redimida, que su tierra fuera recuperada. En otras palabras, ella regresa a Judá sin nada. Por eso ella dice, Dios me ha puesto en esta tremenda amargura. En la cultura judía se creía que estas cosas eran como castigo de Dios, pero no importa tanto estas partes, sino entender la condición. Quiero que nos imaginemos cómo es que esta mujer se sentía. Noemí regresa peor que nunca. Imagínense el dolor cuando se va de Judá, porque Elimelech la lleva a Moab. Imagínense el dolor porque deja a sus conocidos, a sus familiares, a sus primas, a sus hermanas. Noemí deja todo, se va a Moab, pero regresa de Moab aún sin lo que llevó a Moab. Regresa peor que como se fue. Y cuando llega dice, ya no me llamen dulzura, llámenme Mara, que significa amargura, porque en gran amargura me ha puesto Jehová, dijo ella, el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Le mencioné a usted que esta mujer tenía dos nueras, Orfa y Ruth. La palabra Orfa significa testaruda, terca, necia. Eso demuestra por qué razón Orfa no vino con Noemí, y Ruth a Belén. Porque dice en la Biblia que cuando Noemí dice, a ver, jovencitas, o bueno, ya señoras, yo no puedo seguir aquí en Moab. En el capítulo 1, versículo 11, Noemí respondió, volveos, hijas mías. Cuando Noemí decide irse de Moab y regresar a Belén, le dice a sus nueras, ellas eran moabitas, le dice, andad, volveos, versículo 8, andad, volveos cada una a la casa de su madre, y Jehová haga con vosotras misericordia como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en su casa, en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. ¿Qué escena más triste cuando Noemí dice, bueno, yo me regreso a Belén? Y se despide de sus nueras y dice que lloraron. Yo me imagino el cariño que se tenían, el afecto y todo. Pero ¿por qué Noemí decide regresar? Dice en el versículo 6, entonces se levantó con sus nueras
y regresó de los campos de Moab porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Es decir, vino la hambruna, ellos se fueron, pasa el tiempo y ahora que ella está en Moab sin nada, ella escucha que en Belén Jehová ha visitado a Israel para darle pan. Ella que conoce a Jehová dice, ¿qué hago yo aquí? Allá en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel, Dios ha descendido para darles pan. Yo volveré allá. Y empiezan a despedirse. Cuando empiezan a despedirse, dice la palabra del Señor que Noemí lanza dos cosas tremendas, dos bendiciones hermosas. Dice Noemí, volveos cada una a la casa de su madre y Jehová haga con vosotras misericordia como lo habéis hecho conmigo. Y en el 9 dice, y Jehová os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Y luego las besó y se despiden. Le dice, Dios tenga misericordia de ustedes y Dios les dé descanso. Como mujeres que habían experimentado la partida de sus esposos, ellas estaban tristes, estaban totalmente mal, se sentían mal. Ellas dice, Dios les dé descanso, que en Jehová halléis lo que ustedes necesitan. Quiere decir que Noemí le había compartido a estas dos mujeres acerca de Dios. Ellas habían oído de Noemí que Dios podía sacarte de un problema, Dios podía darte paz en medio de la angustia y darte descanso cuando tu alma tiene un cansancio terrible. Ella ya se lo había compartido a las jovencitas. Cuando ella le dice, regresen a su casa, dice en el versículo 10, y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Las dos dicen que van a ir con ella. Pero vamos a ver qué hay en el corazón de estas mujeres, qué hay en el corazón de Orfa y Ruth. Noemí les respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? O sea, ¿por qué razón se irían conmigo? Y les empieza a decir, ¿tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diera a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? Miren, muchachas, si ustedes van conmigo, ¿para qué van a ir? Ciertamente yo ya no tengo más hijos, ni puedo tenerlos. Y aún si lo tuviera, ¿lo van a esperar que esté grande para casarse con él? Ella les explica una razón, pero no es tanto eso, sino que Dios está probando el corazón de esas dos muchachas. Cuando se trata de buscar a Dios, Dios te expone una claridad y Dios te dice, ¿sabes qué? Lo que tú deseas, yo no lo tengo. Yo no tengo lo que tú esperas. Jesús le dijo a la multitud, señores, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza. Yo no te ofrezco esto que tú buscas, le dice Noemí a sus nueras. Yo no tengo más marido. Entonces dice en la Biblia que cuando ella termina de decir que no tiene, no, dice el 13, ¿habíais vosotros de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Ellas alzaron la voz, otra vez su voz, y lloraron. Y Orfa besó a su suegra. Eso da a entender que Orfa se regresó. Cuando dice que Orfa besó a su suegra, fue como diciendo, bueno, suegrita, tienes mucha razón, y yo lo que quiero es un esposo, y tú no lo tienes para mí. Un besito y adiós. Dice aquí, ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí le dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo, ¿y a qué? Y a sus dioses. Observen algo. ¿Qué significaba irse con Noemí? Significaba volverse al pueblo de Dios y volverse a Jehová. ¿Qué significaba regresarse? Volverse a su pueblo de ellas y a los dioses de ellas. En otras palabras, esto representa nuestra conversión a Dios. Cuando tú y yo nos vamos a convertir, estamos en un mundo donde hemos sufrido, el pecado nos ha dañado, el diablo nos ha robado bendiciones, el diablo nos ha quitado todo lo que teníamos y llegamos a quedar sin nada. Como aquel hijo pródigo que dijo,
En la casa de mi padre hay comida y hay vestido, y yo acá muriendo de hambre. ¿Qué hago yo aquí? Y dice el hijo pródigo, ya sé lo que voy a hacer. Me voy a levantar y voy a volver a la casa de mi padre y le voy a pedir perdón. La conversión es volvernos a Dios. Entonces estas mujeres están representando dos tipos de personas que están en la misma condición, pero hay una que conoce la salida y es Noemí. Noemí conoce la escapatoria, Noemí conoce la verdad. Y Noemí le dice, señores, ¿qué hacemos aquí? Orfa, Ruth, ¿qué hacemos aquí? Yo me voy a volver a Israel porque allá Jehová ha descendido. Yo voy a buscar al Dios de Israel. Y las pone a prueba. Ustedes quédense, le dice. Entonces dice, no, nosotras iremos. Pero cuando le dicen a mí, vamos a ver la segunda prueba. ¿Vas a buscar a Dios? Sí, qué bueno. Pero viene la segunda prueba. Dios no te va a consentir lo que tú quieres. Es al revés. Dios quiere que tú hagas lo que Él quiere. Entonces, de Dios no podemos esperar lo que nosotros queremos. De Dios tenemos que esperar lo que Él quiere darnos. La testaruda representa al necio, al que dice, no, yo en Moab estoy mejor. Acá en Moab hay hombres. Y conozco 2 que 3, ha de haber dicho Orfa. Ya tengo visto quién. Pero dice Ruth, cuando le dijo Noemí, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Ruth le dice, versículo 16, no me ruegues que te deje. Observe, le estaba hasta rogando a Noemí, regrésate, vete. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueras, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¿Qué conversión tan preciosa representa esta historia? Cuando tú y yo estábamos en el mundo o estamos en el pecado y nos sentimos agobiados, cansados y decimos, yo quisiera cambiar mi vida, quisiera una oportunidad, volver a nacer y no hacer lo que hice, no tomar las decisiones que tomé, me arrepiento. Dios sí tiene una salida y una solución a tu vida, a tu pasado, a tu Moab. ¿Sabe? Moab significa hijo de su padre, porque resulta que Moab fue hijo de Lot. Estoy pensando en Ruth, pero Moab fue hijo de Lot con su propia hija. Fue un incesto, fue un pecado. Y salió Moab. A Moab le pusieron hijo de su padre. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras nosotros seguimos en el mundo, seguimos heredando una genética pecaminosa. Somos hijos de Adán. Y por descendencia de Adán, todos traemos una maldición. Seguimos siendo hijos de nuestro padre Adán. Somos hijos del caído, del que se perdió, del que se extravió. Y por naturaleza no queremos abandonar el pecado. Orfa tenía esa actitud. Por naturaleza no quiso dejar Moab. Pero Ruth me sorprende. Porque Ruth es moabita. Ahí tiene a su papá, ahí tiene a su mamá, tiene a sus hermanos, tiene su familia, tiene tierras. Es moabita. Pero dice, no, Noemí, no me ruegues que me quede. ¿Sabes una cosa? Donde tú vayas, yo iré. Donde tú vivas, voy a vivir. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Esas 4 cosas son las que tú y yo tenemos que decidir cuando queremos dejar nuestro Moab, nuestro mundo, y buscar a Dios para alcanzar sus promesas. Le dice, donde quiera que tú fueres, yo iré. Y mire que Apocalipsis dice, y vi una multitud de personas con ropas blancas. Y le pregunté al ángel, ¿quiénes son estos? Y me dijo, estos son los que han vencido. Los que siguen al Cordero donde quiera que va. ¡Ah, qué hermoso! Eso representa a la iglesia, al creyente. A las personas que siguen a Jesucristo, no por lo que tú quieres conseguir, sino por lo que Jesús tiene para darte. Yo no sigo a Jesús para que me dé lo que yo quisiera. Sigo a Jesús para que me dé lo que Él quiere darme. Y lo sigo. Dice, yo iré, donde quiera que tú vayas, yo iré, yo iré, yo iré. Y Cristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y sígame. Niéguese a sí mismo, es lo que hizo Ruth. Ruth se negó a ella misma. Yo vivo en Moab, pertenezco a Moab, soy de Moab, aquí tengo mi familia, pero yo renuncio a Moab y a los dioses de Moab. Yo voy a andar contigo, yo te voy a seguir a ti. Dice,
y donde quiera que vivieres, viviré. Noemí, si tú te vas bajo de un árbol, yo ahí voy a estar contigo. Esto a mí me encanta mucho, porque realmente esto no es tanto, aunque la palabra Ruth significa amiga fiel, Ruth significa amiga, aunque Ruth tenía estaba pegada a Noemí, aunque había una amistad y una fidelidad muy preciosa, esto representa más que nada que Noemí se enamoró de Dios, Noemí se enamoró del Dios de Noemí, Ruth se enamoró del Dios de Noemí. Ruth dijo, yo quiero ese Dios, yo quiero ese pueblo, he oído tus historias, yo quiero seguir a ese Dios maravilloso. Entonces dice la palabra de Dios que Ruth decide seguirla y llegan a Belén, pero cuando llegan a Belén empieza el pueblo a decir, Dios mío, ¿quiénes son estas mujeres? No puede ser posible, es Noemí, mira cómo regresó, miren cómo vino. Y Ruth dice sí, y Noemí dice sí, he venido acabada, me fui con mis manos llenas y he regresado con mis manos vacías, lo he perdido todo. Pero ¿sabe algo? Cuando tú llegas a Dios, a veces así llegamos. Sentimos que llegamos a Dios destrozados, llegamos como vasijas rotas, llegamos con un pasado oscuro, el cual no podemos cambiar. Llegamos con cargas, llegamos heridos, llegamos con traumas, llegamos cansados, llegamos prácticamente, nos sentimos destruidos. Pero Dios es profesional en reparar vidas. Dios es profesional en cambiar pasados. Dios es experto en borrar tu pasado, cambiar todo aquello, darte un presente estable, mejor, pero sobre todo asegurarte un futuro diferente. Estas mujeres llegaron allí solas, pero en el capítulo 3, en este libro quiero decirle un secreto, son 4 capítulos. En los 4 capítulos, si usted lee del 8 al 12 en el 1, del 8 al 12 en el 2, del 8 al 12 en el 3 y del 8 al 12 en el 4, usted encuentra toda la obra de Dios en la vida de Ruth. Es como que si en ese libro hubiera algo precioso que acontece en esos versículos. Amén. En el capítulo 3, se lleva a cabo el encuentro entre Ruth y Boz. ¿Quién es Boz? Boz es un hombre judío que es pariente de Elimelech. Recuerden que Elimelech era esposo de Noemí. Cuando Noemí regresa, Boz es pariente de Elimelech. Y según esta historia, Ruth decide, llegando a Jerusalén, ponerse a trabajar. Porque algo importante en la vida de Ruth y que nos debe servir mucho a nosotros es que en cuanto ella llega al pueblo de Dios, ella se integra al pueblo de Dios y ella empieza a unirse al trabajo de la cosecha. Todos andan cosechando, es el tiempo de la cosecha. Ella se levanta y dice, suegra, ¿sabes qué? Yo me voy a recoger espigas en algún campo por ahí, déjame ir a trabajar. Y la suegra le dice a Noemí, perfecto, anda, ve. Y esta muchacha va y por propósito divino, porque desde que ella salió de Moab, el propósito de Dios ya estaba sobre Ruth. Desde que ella sale de Moab, Dios empieza a trabajar. Desde que tú dices, Señor, me cansé del mundo, ya no quiero más nada con el pecado, ya me cansé de este pecado, de este mundo, de esta vida que llevo. Me destruye, me fatiga, me cansa. Cuando ella decide salir de Moab, Dios empieza a tomar su vida en sus manos. Cuando tú renuncias al pecado y al mundo, Dios ya empezó a trabajar en ti. Dios ya empezó a trabajar en ti. Ella va a buscar dónde cosechar y por el propósito divino va exactamente a cosechar cebada al pueblo, a la tierra de Boz, a las tierras de Boz. Conoce a Boz y en el capítulo 3, versículo 9 en adelante, mire que se encuentra Boz con esta jovencita. Dice el 9, entonces él dijo, ¿quién eres? Ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva por cuanto eres pariente cercano. Resulta que Boz, por ser pariente cercano de Elimelech, era uno de los hombres que tenía derecho a casarse con Ruth. Ruth le hace mención del tema y Boz, que es un hombre temeroso de Dios, Boz, que es un hombre que teme a Dios y que no quiere cometer ningún pecado, le dice ella, yo soy Ruth tu sierva, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva por cuanto eres pariente cercano. Y él dice, bendita seas tú de Jehová. Versículo 10. Bendita seas tú de Jehová, hija mía.
has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. En el capítulo 2, vos la bendice porque dice la decisión que tomó. Leímos en el versículo 12 cuando empezamos, en el capítulo 2:12. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. O sea, cuando Ruth decide abandonar Moab, estaba realmente decidiendo refugiarse en Dios. Ahora en el capítulo 3, él le dice: bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera. ¿Cuál fue la primera bondad? Dejar Moab y acompañar a Noemí. ¿Cuál es su postrera bondad? Que no se fijó en los jóvenes, sino en un hombre mayor. Ahora le explico, en el sentido de que ella como joven se hubiera fijado en un hombre joven. Pero le dice vos: bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ok, no quiere decir que es una elección correcta casarte con una persona mucho mayor, no. Solamente aquí está hablando porque en la cultura hebrea los mayores representaban madurez, representaban que eran líderes religiosos. Es decir, ella buscó, en otras palabras, a alguien maduro espiritualmente. Buscó a un hombre que le pudiera dar un seguimiento, una guía, una instrucción en la fe. En otras palabras, como creyentes tenemos que buscar y conocer personas que temen a Dios igual que nosotros. Pero el tema aquí es este: ella no fue pensando en un joven. Ahora pues, dice: no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. ¿Por qué ella tenía temor? Porque él dice: no temas, porque ella era moabita, y un moabita no era aceptado en Israel. Imagínense, ella es de Moab, y como moabita no era bienvenida. De hecho, Dios había prohibido que se casara un judío con una moabita. Imagínense nada más. Pero resulta que él le dice: haré lo que tú digas, ¿sí? Porque tú eres mujer virtuosa. ¿Por qué era mujer virtuosa? Porque dice la Biblia que Ruth llegó a trabajar al campo de Boz muy de temprano y ya era muy tarde y seguía trabajando. Y le dijo el criado: fíjate vos que esta muchacha trabaja de temprano hasta la tarde y no se ha parado ni a descansar. Era muy diligente. Entonces, dice la palabra del Señor: pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él le dice, le explica a vos que hay otro hombre que tiene derecho primero que nada a redimirla a Ruth. Había otro hombre, otro pariente, tal vez de mayor edad, que tenía derecho de redimirla, y le dice: vamos a ver si él te redime. Y si él no te redime, dice: ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiera redimir, yo te redimiré. Vive Jehová, descansa pues hasta la mañana. Dice que durmió allí. Pero fíjese que vos eres un hombre temeroso de Dios, porque le dijo: vete muy de mañana antes que sea de día, para que nadie te vea, porque yo no quiero que se sepa que vino mujer a la era. O sea, este hombre era un hombre temeroso de Dios, guardaba el testimonio. ¿Sabes qué? Dice: duerme aquí, descansa, pero mañana te vas temprano, no quiero que nadie se entere de esto, porque pensarán que tú y yo cometimos pecado, van a pensar mal de ti. Por fin, en el capítulo 4, quiero que lean conmigo lo que sucede con Ruth. Ustedes saben la historia, este libro ustedes lo han leído. Pero es apasionante ver que una moabita que está destrozada, que no tiene aparentemente futuro claro, que no tiene riqueza, que no tiene un camino por seguir, que no hay nada que la pueda ayudar, esa muchachita, esa mujer que decide dejar todo para venirse a Belén con Noemí, termina casándose con Boz. Y vamos a ver aquí en el capítulo 9 y 10 del capítulo 4, versículos 9 y 10. Y vos, dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí. Observen, él hace el trato, el otro personaje no quiere redimir a Ruth y él recibe el derecho de redimirla, y entonces él anuncia públicamente el contrato o el convenio.
Y dice, ustedes son testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec. ¿Se acuerdan que la mujer no podía recuperar las propiedades? ¿Se acuerdan? Cuando Elimelec se fue, dejó todo. Solo que Elimelec regresara lo podía adquirir. Pero como solo regresó Noemí, eso estaba perdido. Pero vos podía recuperar todo porque era familiar de Elimelec al casarse con Ruth. Entonces dice, y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. O sea que en la propiedad, en la puerta de la propiedad, tenían el nombre de Malón. Eso quería decir que esa tierra era de Malón. Él dice, todo eso ahora es mío. Yo lo he tomado porque yo he tomado a Ruth por esposa. Y vosotros sois testigos. Y dijeron todos los del pueblo, escuche esto, porque aquí es donde Dios cumple la promesa. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos, Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel. Mire qué profecía. Era una profecía que estaban dando estos hombres. Jehová haga a Ruth como a Raquel. ¿Y quién es Raquel? Es la madre de Israel. Ellos están diciendo, como tú la vas a redimir, nosotros hoy declaramos algo, que Dios hará de Ruth a una segunda Raquel. En otras palabras, de ella Dios continuará sacando descendencia como la de Raquel, como el pueblo de Israel. Y dice, las cuales, dice como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Y tú seas ilustre en Éfrata, que es Belén, y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares. Dice la palabra del Señor que Fares, esto es muy hermoso. Miren lo que significa, lo que dice de Fares, la referencia que hay. Vamos a Nehemías 11, para que ustedes vean lo hermoso que hay aquí detrás de esta pequeña historia. Nehemías capítulo 11. Le dijeron la profecía, sea Ruth como Raquel y tú seas como la casa de Fares, tu casa como la casa de Fares. Nehemías 11 versículo 6. Todos los hijos de Fares que moraron en Jerusalén fueron 468 hombres fuertes. Se dice que el linaje de Fares eran hombres fornidos. Es decir, era una familia robusta, fuerte. Entonces le dicen los hombres a vos, sea tu casa como la casa de Fares. El que Tamar dio a luz a Judá por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Dice el 13, pues tomó a Ruth y ella fue su mujer, se llegó a ella y Jehová le dio que concibiese y dio a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová. Las mujeres, ¿quién decía? O sea, las mismas que un día dijeron, ¿es esa Noemí? Los mismos que un día dijeron, mira, está acabado, está acabada. Se acabó su historia, está acabada su vida, ha fracasado. Los mismos que un día te señalaron y pusieron un título sobre ti que decía fracaso. La palabra malón significa enfermizo, y en la propiedad de Malón decía enfermizo en la puerta. El día que a ti te etiquetaron como dañado, enfermizo, fracasado, Dios tenía un propósito. Cuando tú viniste a Dios, Dios te tomó y cambió eso en una gran bendición. Dice la palabra de Dios que entonces las mujeres le dijeron a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltara hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel. Vamos a celebrar el nombre de tu hijo. Y dice la Biblia así, el cual será restaurador de tu alma. Habrá un fruto cuando tú te unes a Dios. Cuando dejas al mundo y te unes a Cristo, habrá un resultado. El resultado dice, serás restaurada.
Dios te quiere restaurar, iglesia. Dios quiere restaurar tu vida. Dios quiere lo que el pecado rompió, lo que tu pasado quebró. Dios lo quiere restaurar y Dios levantará de ti una forma, una manera de cambiar tu pasado en un futuro exitoso y bendecido. No importa cuán fracasado o fracasada haya sido tu vida o tú te sientas. Dice, Él será restaurador. ¡Qué hermoso! El cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es más valor para ti que 7 hijos. Le dicen las mujeres, Ruth vale más que 7 hijos varones. Aleluya. Dice, y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Fue la que lo cuidó. ¿Sí? Dice, y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí y llamaron su nombre Obed. Escuchen lo que dice la Biblia. Este es padre ¿de quién? Vamos a decir fuerte esta parte, todos juntos. Este es padre de Isaí, padre de David. Escuche, aquella mujer que estaba en Moab, que lloraba porque murió Malón, que lloraba porque estaba sola y triste. Aquellas mujeres que su pasado había sido un fracaso total, que llegan a su tierra y todo el mundo se puede burlar de ellas y decir, mírala, mira cómo está, mira cómo terminó, mira, terminó tirado en el piso porque es un alcohólico, o terminó perdido, hundido en las drogas, o terminó esta mujer perdida porque fracasó su vida, terminó muy mal. Dice Dios, momento, ha creído en mí, ha buscado mi rostro y yo la voy a prosperar, yo voy a cambiar su vida. De aquel drogadicto haré un predicador, de aquella mujer que sufrió y padeció haré una sierva de Dios, de aquella persona voy a ser un hijo mío. Es el propósito de Dios. Entonces dice la Biblia que aquella mujercita llamada Ruth, que era moabita, terminó siendo mamá de Obed. Obed fue padre de Isaí e Isaí fue padre de David. ¿De dónde vino quién? Jesucristo. Vamos a verlo en Lucas capítulo 3. Esto es emocionante. Esto es emocionante. Genealogía de Jesús. Vamos a verlo en Lucas capítulo 3. Está del 23 en adelante. Ahí está toda la genealogía. Y empieza, la genealogía empieza, diríamos nosotros, como dicen los chamaquitos, empieza de reversa. Empieza de José hacia atrás. Y dice que Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía, porque no era hijo de José, pero se creía hijo de José. José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melqui, hijo de Jana, hijo de José. Y nos vamos más atrás, y encontramos en el versículo 32, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Boz. O sea que Boz era padre de Obed, abuelo de Isaí y tatarabuelo o bisabuelo de David. ¿De dónde vino David entonces? De Ruth. ¿Y no que era moabita? ¿Y no que estaba fracasada? ¿Y no que no iba a tener ni marido? Se supone que Ruth se fue con Noemí no por conseguir un hombre. Se fue con Noemí por seguir al Dios de Noemí. Pero como ella siguió al Dios de Noemí, el Dios de Noemí le tenía preparada una transformación. Depende en quién tú te refugias, será el resultado de tu vida al final. Depende en quién tú te escondes, a quién tú temes, ese será el resultado al final. No importa cómo te etiquete el mundo, no importa cómo te conozcan o cómo te digan. Sabe que los nombres de los hijos de Noemí, Malón y Kelión, no son sus nombres originales. Ellos se llamaban Joar y Josafar. Pero no eran sus nombres originales. Los nombres Malón y Kelión se los pusieron en Moab realmente. Porque los nombres Malón y Kelión no son nombres hebreos. Pero sabe, Malón significa enfermizo y Kelión significa débil.
¿Qué pasó? Que en Moab se les acabó su salud. Allá se pusieron mal y la gente allá les puso nombre. Porque sabes, cuando tú estás en pecado, cuando tú no estás en las manos de Dios, el diablo te destruye y él mismo te pone nombre. El diablo dice, este va a ser esto y este será esto. Y el mismo mundo que te involucra, que te atrae y hace que te pierdas, es el mismo que luego te pone el título de fracaso sobre tu corazón y sobre tu mente. El mismo mundo que te hundió y te destruyó es el mismo que luego se burla de ti y te dice, mira, tú te llamas enfermizo, tú te llamas así, tú te llamas de esta manera. Eso es lo que tú eres. Pero Dios, hermano, es tan poderoso para cambiar tu vida que tu pasado y tu presente lo puede transformar y convertirte en un linaje real y un sacerdocio de parte de Dios. Aquella mujer que era moabita termina siendo madre de la descendencia de nuestro Mesías y Salvador Jesucristo. ¿Sabes? Toda esta obra preciosa la hizo Dios en la vida de Ruth. ¿Cómo es que tú sientes? ¿Cómo es que tú has vivido? ¿Cómo tú ves tu vida? ¿Cómo tú ves tu pasado? Quizás tú dices y vives lamentándote por una vida triste, humillante que viviste. Jesús quiere cambiar y quiere transformar tu vida para que tengas un futuro totalmente diferente. Tú no sabes lo que tú puedes hacer en las manos de Dios. Pero como no lo sabemos, no nos queda otra cosa más que entregarnos en sus manos y decirle, Señor, haz de mí lo que tú quieras. Yo no puedo saber el futuro, pero si estoy en tus manos, sé que el futuro que me espera es mucho mejor que mi presente y mi pasado. ¿Cuántos dicen amén?